Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Justina Lara y esto es Empoderamiento. El día de hoy estaremos viendo Hechos capítulo 21. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazados los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, atándose los pies y las manos, y dijo: Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros a Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quienes nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente y guardando la ley. Pero cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos,
Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trofino de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que todas las ciudades se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarles, se le avisó al tribuno de la compañía de toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Bueno, pues hasta aquí termina el capítulo 21. Algo que me llama la atención aquí es que Pablo fue el que mataba a los judíos, porque él conocía la ley de Moisés. Él conocía la ley. Y es lo mismo que le estaba pasando a los judíos. Él conocía la ley de Moisés y tenían que hacerlo tal y como decía. Pero cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, su visión cambia y se da cuenta que no era abolir la ley, porque Jesucristo no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Pero estamos hablando de misericordia, y ninguno de los judíos que estaban aquí acusándole lo mismo que al Señor Jesucristo, porque lo que está pasando en esta situación con Pablo es algo parecido que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Los judíos lo acusaron, los judíos fueron los que lo entregaron en manos de los romanos a nuestro Señor Jesucristo, y por eso fue crucificado, diciendo que él no cumplía la ley, ¿verdad? Pero él dijo: yo no vine a abolir la ley, sino vine a que se cumpliera. Y bueno, lo mismo le pasa a Pablo, y también lo que le pasó a Jesús fue cuando él estaba
con sus discípulos y les dice que bueno, era necesario que le aprendieran, que pues los soldados iban a venir por él y lo iban a crucificar. Y Pedro le dice: no, Señor, yo no voy a dejar que te crucifiquen, ¿verdad? Entonces el Señor, cuando pasa todo eso, Jesús le dice: pues ten misericordia de ti ten misericordia. Y lo mismo le pasó a Pablo, ¿no? Que los hermanos le decían que no subiera y afligían su corazón. Y Pablo dice: bueno, ¿por qué afliges mi corazón? ¿Por qué lloras? Y aquí Jesús le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Jesucristo y Pablo estaban dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Padre. Y muchas veces nosotros somos estorbo. A veces cuando vemos a nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles por seguir el camino del Señor o por hacer la voluntad de Dios, a veces somos tropiezo. Yo no sé si tú tengas un corazón dispuesto, mi hermano, para seguir el camino del Señor. El camino del Señor es perfecto. El camino de Dios es hermoso, pero sí es muy difícil. Y lo que decía Pablo, que él estaba dispuesto a dar su vida por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para hacer la voluntad. A veces se piensa que el ser cristiano, el seguir a Jesús, es algo fácil. No es algo fácil. Es algo hermoso, sí, porque te trae libertad, porque eres libre de muchas cosas, porque puedes ver la verdad de lo que Dios es, de lo que Dios quiere para ti, de lo que Dios tiene para ti. Pero también nosotros tenemos que estar con un corazón dispuesto para servirle al Señor, y muchas veces para sacrificios. Muchos de nuestros hermanos que son misioneros han sufrido y también han tenido ataques, pero ellos, al igual que Pablo, al igual que tu servidora, hemos sido libres. Hemos sido libres y no tenemos miedo a lo que vendrá después. Yo veía esto y yo le decía: Señor, yo quiero un corazón dispuesto para hacer tu voluntad, para cumplir y compartir de lo que tú has hecho, así como Pablo compartía con los demás sus testimonios de todo lo que Dios venía haciendo a través de su vida. Y Dios es bueno y Dios es fiel. Y no tenemos que temer a lo que venga. Decía Pablo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Jesucristo no vino a abolir la ley. Él vino a cumplir la ley. Y Él no fue pecador. Y te voy a dar una cita: 2 de Corintios 5:21 y 1 de Pedro 2:22. Dios te bendiga, mi hermano, y espero que podamos tener ese corazón dispuesto. Amén. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.